Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob. Y ahora estamos con Luis Fernando García, que es de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Igual está mi compañero Carlos. Y bueno, antes que nada, pues, ¿cómo estás el día de hoy, Luis? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bien, Luis, pues coméntanos un poquito. Sé que hay un tema que te interesa bastante, pero primero queremos conocer, ahora sí que a rasgos generales, veo que, por ejemplo, hicimos mucha sinergia en algunos temas cuando fue lo de la ley de ciberseguridad. A nosotros es un tema que pues, nos apasiona, pero siempre se ha habido sesgado por cuestiones que tienen que ver con la privacidad. Otro tema también que fue muy nombrado por ustedes fue el uso plataformas como Centinela, ahora sí que software espía como Pegasus. El hecho de que pues, el gobierno intenta atacar nuestros derechos humanos, la libertad de expresión, y todo esto ¿qué es precisamente lo que hacen en R3D? ¿Cómo funciona y a qué están enfocados principalmente? Claro, bueno, yo soy Luis Fernando García y soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que somos una organización que está basada en México y que trabajamos principalmente en México, y que estamos dedicados a defender los derechos humanos en el entorno digital. Pues, hacemos investigación, y como campañas de incidencia, litigio. Yo soy abogado, por ejemplo. Eh, eh, Enfocado a defender derechos como el derecho a libertad de expresión en línea, el derecho a la privacidad y otros derechos humanos que se ven muchas veces vulnerados en interacción con las tecnologías digitales, ¿no? Digamos, nuestra visión no es ni una visión ni optimista ni pesimista de las tecnologías digitales, en el sentido de que creemos que las tecnologías digitales en muchos casos suponen una oportunidad para expander los derechos humanos, ¿no? Creo que muchos que desde que tuvimos contacto con una computadora e internet, pues hemos visto un montón de beneficios en nuestras vidas, de acceso a la cultura, de acceso a información, etcétera. Pero también como la proliferación de las tecnologías digitales en muchos ámbitos de nuestras vidas representa riesgos y amenazas a nuestros derechos, también como es el caso del derecho a la privacidad y la vigilancia, tanto estatal como corporativa, a la que estamos sujetos prácticamente todo el tiempo por atrevernos a usar tecnología que en muchos casos necesitamos usar o queremos usar o nos importa, nos interesa, nos gusta utilizar para ejercer y llevar a cabo nuestras vidas, ¿no? En digamos, en esta labor hemos realizado muchas investigaciones, defendido víctimas de casos de vigilancia, hemos promovido muchos juicios, campañas comunicación, de incidencia en muchos temas, como ya algunos que ya mencionaste, como temas de vigilancia, el caso de Pegasus, el que en México pues ha sido muy grande desde hace muchos años. Pero también otros temas de libertad de expresión en línea y muy recientemente también, bueno, ya no recientemente, desde hace mucho tiempo, pero muy recientemente tuvo un desenlace esta campaña que lanzamos que se llama Ni censura ni candados, que tiene que ver con reformas a la ley de derecho de autor en México, que entre otras cosas pues establecía y establece mecanismos que facilitan la censura de información en Internet y que también criminaliza y prohíbe y sanciona la ilusión de medidas tecnológicas de protección, lo cual tiene una serie de implicaciones muy graves para los derechos de todas las personas, que bueno, seguramente tendremos oportunidad de desarrollar más adelante. Pero bueno, a eso nos dedicamos. En nuestra organización hay abogados, pero también hay otras disciplinas, no solamente somos puros abogados, y tratamos de utilizar pues las herramientas legales de incidencia, de acceso a la información, para promover esta visión de que las tecnologías digitales deben, digamos, la gobernanza de las tecnologías digitales debe maximizar sus impactos en los derechos y no ser utilizadas para vulnerar. ¿Sigo? Ok, perfecto. Bien, entonces, en este orden de ideas, ¿cuál crees que sería? Bueno, aquí en México, como sabrás, ha habido muchas quejas respecto a derechos humanos en general, no solamente cuestiones de privacidad o cuestiones digitales, sino en general ha sido siempre un tema
el respeto al derecho, al Estado de Derecho, ¿no? Y en ese orden de ideas, ¿cómo podría ayudar o supongo, usted me dirás si entra dentro de la categoría de ONG, tú me dirás si entra dentro de esa Sí, categoría. correcto. Em, ¿Cuál sería la actitud de una ONG cuando realmente el que vela por nuestros derechos, o sea, no quiero entrar tampoco en temas de política ni quién tiene la razón en este gran espectro político, sino cómo una ONG puede contribuir realmente a la defensa de derechos cuando realmente el gestor de la defensa de los ciudadanos también es encargado muchas veces de violarla en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograríamos nosotros como ciudadanos cuando no tenemos bueno, tampoco quiero entrar en política, una primera enmienda de si el Estado falla en sus garantías, cómo nosotros podríamos velar por nuestra defensa? Claro, pues sí, digamos, es lo que pues muchas organizaciones no gubernamentales como nosotros, no solamente en temas digitales, sino en otros, pues nos dedicamos a hacer, ¿no? De tratar de utilizar las herramientas con las que contamos, que muchas veces son deficientes, son insuficientes, pero de alguna manera es también como tratamos de hackear el sistema, de alguna manera, el sistema legal, para tratar de evitar que las violaciones de derechos humanos sucedan o para remediarlas, investigarlas, sancionarlas, ¿no? Y digamos, nuestra organización pues tomó mucha inspiración, cofundé esta organización junto con otras personas en 2014, digamos, ya 10 años trabajando, y digamos, cuando fundamos esta organización, pues lo hicimos también inspirados por otras organizaciones, como por ejemplo la Electronic Frontier Foundation en los Estados Unidos y otras organizaciones en el mundo que se dedican a utilizar las herramientas legales y de otro tipo para, incluso también técnicas, para tratar de prevenir violaciones de derechos humanos. Y te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, eh, digamos, muchas de las violaciones a derechos humanos que suceden en países como México, pues a veces cuentan inclusive con apoyo popular, ¿no? Con un montón de gente las apoya, es hasta trillado, ¿no? Esta falsa, yo creo, dicotomía entre la seguridad y la privacidad, ¿no? Clásica debate en donde tratan de confrontarse la seguridad y la privacidad, lo que no me parece sensato, pero independientemente de eso, es real que sociedades como la nuestra y otras, y todas en general, se nos venden esas ideas, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, el derecho a la privacidad, creo que uno de los retos a los que nos enfrentamos organizaciones como la nuestra es el hecho de que las violaciones, las afectaciones, los impactos, los efectos de muchas políticas no son tan visibles, ¿no? Por ejemplo, hasta puedes inclusive asumirlo, creerlo, pero probarlo es otra cosa, ¿no? Uno puede asumir de que, sí, el gobierno nos espía y nos vigila, ¿no? Pero una cosa es creerlo y otra cosa es verdaderamente dimensionar lo que significa y cómo se utiliza y cuáles son los impactos. Para nosotros ha sido muy importante generar evidencia que demuestra cómo, por ejemplo, las facultades que tiene el Estado para invadir la privacidad de los ciudadanos son abusadas y utilizadas de manera indebida. Y de ahí sale pues un montón de documentación que hemos hecho. Utilizamos, por ejemplo, herramientas de acceso a la información. Nosotros hacemos miles de solicitudes de acceso a la información a un montón de autoridades, preguntándoles un montón de información que creemos que el público merece conocer, como qué herramientas de espionaje tienen y utilizan, cuántas veces las han utilizado, y también inclusive documentar casos específicos como los casos de Pegasus, donde hemos documentado cómo el Estado mexicano ha utilizado herramientas tecnológicas como Pegasus en contra de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, y les representamos ante las carpetas de investigación que se supone que deberían investigar y sancionar a los responsables. En otros casos se pasa legislación que creemos que vulnera los derechos humanos. Por ejemplo, recientemente, hace unos años, se aprobó esta reforma a la ley de telecomunicaciones que creaba un registro biométrico de todos los usuarios de telefonía móvil y de telecomunicaciones. Y la movilización de organizaciones como la nuestra y otras, y de la sociedad en general, logró primero, por ejemplo, que el INAI en ese caso y un grupo de legisladores impugnaran esa legislación ante la Suprema Corte. Y luego la Suprema Corte decidió ese caso y declaró inconstitucional ese registro, el famoso PANAUT, ¿no? Entonces, son el tipo de acciones que tienen un rol que jugar en tratar de defender los derechos humanos. Y también acciones positivas, ¿no? También no todo es estarnos defendiendo. Normalmente sí termina siendo mucho así,
pero también hay oportunidades de hacer incidencia en los legisladores, por ejemplo, para que en lugar de que pasen leyes horribles que nos censuran, nos vigilan, nos controlan, nos protejan, por ejemplo, protejan nuestros datos personales de compañías abusivas, de criminales, que además ese es un tema particularmente interesante desde el punto de vista mexicano. Muchas de estas discusiones suceden en el mundo, también desde una visión tal vez muy simplista, muy ingenua, yo creo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vigilancia. En Europa, cuando se ponen a discutir sobre espionaje o la vigilancia en Estados Unidos, pues dicen, no, los terroristas nos van a hacer un 11 de septiembre si no le leemos los mails a todos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en esta como idea de que el Estado bueno y los terroristas malos y los hackers son estas personas que están en un sótano con un pasamontañas rusos, bielorrusos ahí malignos, cuando la realidad es mucho más compleja. Y México es, yo creo, uno de los mejores ejemplos de ello, en donde digamos, la línea que divide al Estado de la delincuencia organizada, por ejemplo, es inexistente o borrosa en el mejor de los casos y en muchos casos, ¿no? Y en ese sentido, el argumento que el Estado nos da cuando nos dice, si quieres seguridad, dame un cheque en blanco para yo espiar a todo el mundo, se convierte en un mal argumento, porque es como, a ver, porque esto es lo que, literalmente es lo que nos dijeron, además, por ejemplo, el gobierno de Calderón, y resultó que la principal persona que estaba encargada de supuestamente combatir al narco era narco, como García Luna, por ejemplo. Entonces, el hacer el generar esta evidencia, el hacer dimensionar, contextualizar, aportar información a la sociedad, a los que toman decisiones, utilizar las herramientas con las que contamos, el acceso a la información, el juicio de amparo en algunos casos, acudir a los tribunales, usar las herramientas que tenemos para tratar de, creo, primero, que es como casi siempre nuestro primer reto, generar información, evidencia, de los impactos en derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos, de cómo se abusa de estos sistemas de control. Y segundo, con esa evidencia, incidir en las decisiones que toman congresos, gobiernos, compañías y la sociedad misma por sí sola, ¿no? Entonces, es el tipo de actividades y de incidencia que intentamos hacer. No, digamos, somos una organización gubernamental, nadie nos votó, no representamos técnicamente a nadie, pero intentamos representar los intereses de las personas que interactuamos con las tecnologías digitales y tratamos de que esas tecnologías se maximice, como decía al principio, los beneficios que nos dan, ¿no? Porque nos dan muchos beneficios, las queremos usar, ¿no? Muchos, digamos, algunos están forzados y obligados a usarlas, y crecientemente eso también sucede, ¿no? Inclusive si tú dices, bueno, yo quiero desconectarme, no quiero que nadie me espíe, entonces no voy a tener computadora, no voy a tener teléfono, pues aunque hagas eso, si caminas por la calle hay una cámara viéndote, ya ahora inclusive en algunas partes haciendo reconocimiento facial y tratando de identificarte y tratando de hacer predicciones. Por ejemplo, en Coahuila documentamos cómo se empezó a instaurar un sistema de vigilancia que pretende, no está basado en ciencia, es una patraña comercial, pero que pretende hacer una predicción de tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, en alguna parte de Coahuila hay un servidor con una base de datos de por dónde has pasado y qué estado de ánimo la máquina cree que estabas, ¿no? Estás enojado, triste, feliz, ¿no? Aunque sea falso, eso luego puede tener consecuencias, ¿no? Y cuando uno extrapola, y no tienes que imaginarte gran cosa ni hacer referencia, podríamos, pero no tienes que hacer referencia a la literatura de ciencia ficción. O sea, son cosas que están pasando hoy en día en muchas partes del mundo, en unas más que en otras, pero por ejemplo en China eso ya es rutinario, ¿no? La vigilancia rutinaria de toda la población, y la utilización de la información que se obtiene mediante esa vigilancia para tomar una serie de decisiones que impactan la vida de las personas. Si puedes viajar, si no puedes viajar, si puedes obtener un trabajo, si no puedes obtener un trabajo. Hay todo un ranking social alimentado por un montón de datos que el gobierno chino adopta, ¿no? Y uno puede decir, bueno, no estamos en China, estamos en México, y aquí... Pero literalmente en Coahuila estaban usando las mismas cámaras de una compañía china
inclusive con una intencionalidad muy, muy definida, porque en ese caso de esa compañía, una compañía china que se llama Dahua, tenía un problema, que su sistema se equivocaba demasiado con rostros que no eran chinos o asiáticos del este de Asia. Entonces necesitaba tener más entrenamiento de sus sistemas con rostros que no son chinos, y por eso incluso ofrecía descuentos, un montón de facilidades para que gobiernos como el de Coahuila instauraran sus cámaras para así entrenar mejor su sistema y ser más efectivo en su sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está tan lejano para nada estos sistemas de control, de vigilancia, de tratar de explotar el derecho y el legítimo deseo de utilizar tecnologías digitales como las que utilizamos, como Internet, como una computadora, como un teléfono, en nuestra contra, para controlarnos, para sacarnos dinero, para controlarnos socialmente, para evitar que supongamos una amenaza al orden establecido, que puede ser un orden autoritario, ¿no? Por ejemplo, no solamente un orden democrático y pacífico. Entonces, intentamos jugar como organización un rol dentro de muchos. Nosotros no creemos que lo que hacemos es lo único importante que hay que hacer. Creo que hay desde muchas disciplinas y desde muchas trincheras mucho que hacer para tratar de defender la idea que creo es absolutamente legítima, civilizatoria, muy importante, de que tenemos derecho a utilizar tecnologías digitales y computadoras y teléfonos y comunicarnos. La idea original de una comunicación instantánea, global, rápida, relativamente no costosa, es una idea muy importante que tenemos que defender, y que tenemos que defender que no sea utilizado esa legítima aspiración del ser humano en nuestra contra, para controlarnos, para vigilarnos, para lastimarnos, para secuestrarnos, para extorsionarnos, para matarnos en un país como México, para desaparecernos, para robarnos, para hacernos fraude, ¿no? Y eso depende mucho de la gobernanza. Y la gobernanza no es solamente las leyes del Estado. Por supuesto que las leyes del Estado tienen una implicación, pero también otras, ¿no? Hay esta frase, digamos, clásica, ya está trillada también, de Lawrence Lessig, de el código es ley, ¿no? También quienes programan y diseñan las aplicaciones, los aparatos electrónicos que utilizamos, también al momento de programar y de definir qué puedo yo hacer y no hacer con un determinado objeto electrónico o con un programa de computadora, están limitando y delimitando de alguna manera lo que podemos y no podemos hacer. Y un poco relacionado con este tema de los candados, por ejemplo, de tecnologías de protección, es un poco también lo que está en juego, ¿no? Porque hay toda una intención que digamos, hay quien podrá etiquetarla como una teoría de conspiración, una cosa así, pero es cierto en el sentido de que... En esa parte me gustaría precisamente que nos comentaras, de hecho, pues ahorita que estás llegando a ese tema, para poder poner en contexto un poco a la audiencia. Creo que esto pues ya fue aprobado. Al principio ustedes estaban peleando para que como que esto no se diera, pero la última nota fue que ya se validó la censura digital y criminalizarla, pues que no haya candados digitales o que sí existan, pero hubo un párrafo que no entendí mucho que tenía que ver como con la creación de software que pueda afectarnos como hackers, que básicamente fue como una modificación a la Ley Federal de los Derechos de Autor. Sin embargo, no sé a qué nos están limitando o qué fue exactamente lo que ya se puso. Sé que lo hacen como para que a fines de campañas políticas o fines de manipulación social. Por lo que entiendo es como tú eres dueño de tu propia imagen, y si alguien, por ejemplo, hiciera memes o hiciera algo en contra de un partido o de un político en específico, creo que ellos podrían bajar todas estas publicaciones o todas estas situaciones, pero solamente con notificar a la plataforma, y la misma plataforma lo hace por ti sin tener que hacer acciones legales. Pero no sé si nos puedas por así profundizar claro, un poquito digamos, de ello. Sí, claro, en la, digamos, esta campaña ni censura ni candados se origina en unas reformas que ocurren en la Ley de Derechos de Autor de México en 2020, producto del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en el que básicamente lo que sucede es que Estados Unidos importa su legislación de derechos de autor, la famosa DMCA, Digital Millennium Copyright Act de 1998, y básicamente la copia, la pega y le dice a México, legisla
como yo tengo mi ley de derechos de autor, pero no completa, ¿no? Porque ahorita vamos a ese punto. Las cosas que están bien o que son pro usuario de la legislación de derechos de autor estadounidense, como por ejemplo el concepto de fair use, de uso justo, ese no se copia a México. Todo lo que es punitivo, sancionatorio, ahí sí, ¿no? Y dentro de las cosas que se aprueban en esas reformas, hay muchas cosas, pero hay dos grupos que yo podría, digamos, explicar, ¿no? El primero tiene que ver con la censura, ¿no? Tiene que ver con este mecanismo que en inglés se llama notice and takedown, o notificación y retirada, o también se le llama de aviso y retirada, que lo que significa es que a las plataformas que se llama en la ley proveedores de servicios en línea, que son desde proveedores de hosting hasta buscadores, redes sociales, plataformas de publicación de video, etcétera, básicamente cualquier servicio en el que un tercero puede alojar o publicar información digital, se les dice a esos proveedores, si tú no quieres ser responsabilizado por las infracciones a derechos de autor que estén alojadas en tus servidores o que utilicen tus redes y sistemas, tú tienes que cumplir una serie de cosas. Una de ellas es que cuando alguien que diga, oye, yo soy titular de derechos de autor, por ejemplo, en YouTube, que es lo más como fácil, ¿no? Tú subes un video que utiliza un fragmento de una obra protegida por derechos de autor. Y alguien que dice, yo soy titular de derechos de autor de este fragmento y ese video viola mis derechos de autor, bájalo, ¿no? La plataforma no tiene opción, tiene que bajarlo, porque si no se hace responsable y pone una sanción. Entonces lo baja. Lo que dice también la ley es, le tienes que avisar a quien subió ese video, de decirle, bajé tu video y lo bajé porque esta persona me dijo que era titular de derechos de autor y que este video violaba sus derechos de autor, lo cual no es lo mismo y te lo voy a explicar. Y pues para que sepas, y tienes derecho a hacer un contraaviso. Lo que dice la ley es, si tú publicaste, te bajaron el video y haces un contraaviso, se puede restaurar, se puede volver a subir el contenido, pero dice la ley, a menos que quien hizo el aviso original para remover el contenido presente una demanda o una denuncia penal o civil o administrativa dentro de los 15 días hábiles siguientes. Y hay varias lecturas posibles. Bueno, yo creo que hay una sola lectura posible, pero en la Corte hubieron varias lecturas posibles, ¿no? La lectura creo que más literal es que, aunque tú haces el contraaviso, el contenido no se sube hasta que pasen los 15 días hábiles y la persona que hizo el aviso pues defina si te va a demandar o te va a denunciar o no, ¿no? O hay otras interpretaciones que ocurrieron durante la discusión en donde alguien se interpreta, no, si se restituye, con el puro contraaviso se restituye lo más pronto posible, y si dentro de los siguientes 15 días la persona que hizo el aviso te quiere demandar o denunciar, se vuelve a bajar y queda abajo hasta que decida una autoridad. ¿Por qué es problemático esto? ¿No? Esto es problemático por muchas razones, principalmente el hecho inicial es que se bajan contenidos que no se ha determinado por nadie, por ninguna autoridad, que son ilícitos, ¿no? Es decir, yo aviso y digo, ese viola mis derechos de autor, que se baja y se baja. Y hay un montón de ejemplos, que puedo dar algunos, de cómo este sistema es abusado de manera muy amplia. Inclusive hay un montón de evidencia empírica sobre esto. Investigadores de la Universidad de Berkeley... O sea, digamos que también, solo por entrar un poquito en contexto, disculpa la interrupción, pero entonces, por ejemplo, aquí se maneja mucho y la gente sabe que en el hacking hay un montón de bots, por ejemplo, para los partidos políticos. Entonces, tú podrías notificar incluso con cuentas no necesariamente reales o de personas fidedignas, algo que no es necesariamente una violación a los derechos de autor y aún así se baja primero, o sea, antes de investigaros. Entonces, yo puedo quitar videos trending, si alguna persona o algo no me conviene, primero hago la notificación, bajan esos videos y luego, una disculpa, siempre ya hicieron la contraparte o ya hicieron la aclaración y vuelven a subir tu video, pero a lo mejor eso ya te afectó en la viralización, eso ya te puso un posible strike. Sí estoy entendiendo. Si correcto. Por ahí, ¿verdad? Es vale. Correcto. Digamos, sí hay un riesgo legal de hacer avisos fraudulentos. Hay también posibles sanciones que pueden aplicar si tú deliberadamente haces un aviso fraudulento, aunque la experiencia, por ejemplo, de Estados Unidos demuestra que es muy difícil que tengas consecuencias por hacer un aviso fraudulento. Y los avisos fraudulentos son un montón. Como les decía, en este estudio de investigadores de la Universidad de Berkeley, en California,
pues calcularon que aproximadamente el 30% de todos los avisos que se hacen en los Estados Unidos utilizando un sistema similar son fraudulentos, ya sea porque quien hace el aviso no es el titular de derechos de autor o porque el contenido no viola derechos de autor. Y aquí es muy importante hacer una diferencia, porque esto parece que la mayoría de la gente no lo sabe, ni siquiera los ministros de la Corte, que tendrían que saberlo porque pues, pagamos un dineral para que sepan de derecho mínimo. Pero ni siquiera es algo muy tecnológico, es algo que está en la ley, que es, las personas tenemos derecho a utilizar obras sin pedir permiso y sin remunerar al autor o al titular de derechos de autor, que también es una cosa distinta, el autor del titular de los derechos es otra cosa, pero tenemos derecho a utilizar obras protegidas sin pedir permiso y sin remuneración en algunas circunstancias. En Estados Unidos eso se le llama fair use. En México tiene que aplicar dentro de un listado muy acotado, muy chafa, de excepciones y limitaciones a derechos de autor, pero que existen, como casos le llama la ley sucesos de actualidad o la crítica literaria, científica, y hay otras excepciones en donde válidamente puedo yo usar un fragmento de una obra sin estar violando derechos de autor de nadie, aunque el autor no quiera, o sea, no me importa. En algunos casos es nuestro derecho utilizar un fragmento, aunque el titular de los derechos no quiera. Entonces no basta con que, inclusive, aunque sí sea el titular de los derechos de autor y haga el aviso, no basta con eso. Tiene que evaluarse si el contenido, si el uso del contenido encuadra en una de las excepciones, es fair use. Ahí tengo una pequeña duda. Bueno, Sí. Perdona también que te interrumpa, porque muchas de estas decisiones son algorítmicas más que a una autoridad propiamente, ¿no? Entonces, me causa la incertidumbre por dos razones. La primera es que, para bien o para mal, estas plataformas no son de Latinoamérica ni de otros países, ¿no? Regularmente están en California o quizás, bueno, principalmente en Estados Unidos y en algunas partes concretas, ¿no? Y estas plataformas, de una forma u otra, mencionabas tú acertadamente antes de la idea de que ellos limitan o lo que puedes hacer con la plataforma, ¿no? Porque ellos construyen la plataforma y te dicen, esto es lo que puedes hacer y lo que no. Y esto lo enlazo porque estas decisiones muchas veces podrían ser determinadas completamente con una empresa, con sus propias políticas, con sus propias leyes, y de una forma u otra estarían también esparciendo sus leyes, ¿no? A todo el resto del mundo. Y es donde me causa la incertidumbre, porque ¿qué pasa si esta plataforma está en otro país? No entendería que México ni se metería si otro estado, otra persona de otro estado, hace alguna política, ¿no? Y interfiere con nuestras propias vidas cuando otro país decida. Hablo pues con temas concretos y controversiales que puedan afectar al otro país o algo parecido, Claro. ¿no? Y la privacidad también se ve mermada, o la libertad, ¿no? En general, cuando una plataforma extranjera también decide lo que podemos y no decir. Claro, y aquí en este caso, digamos, estoy de acuerdo y hay, digamos, varios tipos de remociones de contenidos en línea, ¿no? O sea, YouTube baja videos por varias razones. Una es porque un titular de derechos o a quien se asume como titular de derechos hace un aviso. Otros los hace a partir de acuerdos de licencia, como el Content ID, que les da privilegios a ciertos creadores de contenido para que su algoritmo detecte posibles infracciones de derechos de autor, pero que tampoco, el algoritmo no puede analizar el contexto y ver si el fragmento del video que utilizaste encuadra en fair use o en excepciones y limitaciones. No, lo único que hace el algoritmo es hacer un match entre lo que está en una biblioteca y lo que aparece en el video que se intenta subir. Inclusive a veces los filtros son de subida, ¿no? Ni siquiera te deja publicar el video hasta que no remuevas determinado fragmento, ¿no? O que aceptes la monetización por parte de alguien más u otras razones, ¿no? Pero en este caso, en realidad las plataformas no tienen opción. Si reciben un aviso, tienen que bajarlo porque si no lo bajan, se meten en problemas ellos. Y eso lo dispone la ley, ¿no? Y en ese caso es lo que nosotros combatíamos, ¿no? Que esto viola claramente la libertad de expresión porque el contenido que se baja, ninguna autoridad siguiendo ningún debido proceso, ni no siguiendo un debido proceso, pero ninguna autoridad ha evaluado si ese video o si ese fragmento efectivamente viola derechos de autor o no viola derechos de autor. Y antes de que esa determinación suceda, se baja. Y es incierto, como mínimo, inclusive qué tan rápido se puede restaurar. Y aunque se restaurara, el hecho de que se baje, como ya se mencionó, también genera un montón de efectos que son nocivos para la libertad de expresión.
Y no son hipotéticos estos casos, ¿no? Cuando hablamos de que casi el 30% de los avisos son fraudulentos, estamos hablando de cientos de millones de publicaciones en línea al año que son bajadas de manera fraudulenta, que los hizo los avisos quien no era titular, o que el contenido no violaba derechos de autor, o que no se siguieron los requisitos, y aún así se validó todo esto, desafortunadamente, una votación cerrada de 6-5, aunque se necesitaban 8 votos en contra para declarar inconstitucional esta ley. Pero bueno, menos 5 ministros y defendieron este tema y dijeron, la libertad de expresión está en riesgo, pero no fue mayoría, desafortunadamente, y esto se validó. Entonces, es el primer gran tema que se discutió en la Corte. Otro segundo tema que es muy importante y que creo que es uno de los que más impacta, creo que a hackers y a desarrolladores en general, es la prohibición de la elusión de las medidas tecnológicas de protección, que también llamamos más coloquialmente candados digitales, pero que también desde hace muchos años en el medio conocemos como DRM o DRM, que son esencialmente mecanismos técnicos, tecnológicos, que los titulares de derechos de autor utilizan para impedir el acceso a una obra protegida por derechos de autor. Y voy a dar varios ejemplos, si quieren, digamos, la historia un poco de dónde nacen, ¿no? Esto nace en los 90s, cuando están proliferando los DVDs como una forma de distribución de contenido audiovisual, y proliferando también computadoras que tienen DVD-ROMs, y los titulares de derechos de autor están arrancándose los cabellos diciendo, pero ¿cómo que alguien va a meter un DVD en su computadora y puede generar copias infinitas del contenido y la piratería va a ser un desastre? Entonces vamos a ponerle un candado digital para que cuando metes el DVD al DVD-ROM no puedas copiar y pegar el contenido. Creían que era una genialidad. Evidentemente en 5 minutos alguien, digamos, craqueó el cifrado utilizado por los DVDs, la herramienta para ripear un DVD estaba disponible y era sencillo romper el candado para hacer una copia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si el candado no los detuvo, seguramente la ley los va a detener, lo cual también es absurdo, pero bueno, hicieron un lobby al Congreso de Estados Unidos y dentro de la DMCA, de la legislación de derechos de autor estadounidense, pusieron esta prohibición y sanciones amplias a la elusión de los candados digitales, diciendo, pues, bajo una fantástica noción de que las personas que van a hacer piratería, que ya es ilegal, van a dejar de hacer piratería porque es ilegal romper el candado. No, o sea, si estos no están haciendo algo ilegal, pues van a hacer otra cosa ilegal en el camino. No disuade a nadie que tiene la intención de generar copias ilegales y distribuirlas ilegalmente, el que tú prohíbas un candado o que pongas un candado que se puede romper, porque tú no, yo estoy violando la ley. Si me vas a cachar y castigar por hacer piratería, pues si me castigas extra por romper el candado para hacer la piratería, pues es trivial. No hay cero evidencia de que el DRM, los candados digitales o la prohibición y sanción de su elusión tienen algún impacto en la piratería. Y como ahorita les voy a mostrar, esto ya no tiene nada que ver con piratería, pero así se originó tanto la obsesión de las industrias por ponerle candados a un montón de objetos y por hacer lobby alrededor del mundo para sancionar y prohibir la elusión de esos candados. Pero eso ha evolucionado de maneras en las que afecta un montón de actividades absolutamente legítimas, porque el único escenario con el que son construidas estas legislaciones que prohíben la elusión de candados digitales es el de la piratería, el de algo infractor, algo indebido. Pero hay muchas muy buenas razones por las cuales una persona puede necesitar romper un candado, incluyendo hacer una copia de un DVD, porque, como decíamos, en muchos casos la propia ley nos da el derecho de hacer una copia. Por ejemplo, la ley mexicana, esto mucha gente no lo sabe, pero es cierto, nos da el derecho de hacer una copia privada de una obra que adquirimos legalmente. Si yo compro un DVD legalmente, yo tengo derecho, según la ley, de hacerle una copia. Pero si lo que me impide, es un derecho, pero para ejercer ese derecho, muchas veces tengo que romper un candado. Y romper el candado no es legal. Entonces, aunque yo tenga derecho a hacer la copia, no puedo hacer la copia legalmente porque tengo que romper un candado que es ilegal. De esa manera, y eso es solamente un ejemplo de muchos, les voy a dar ejemplos más concretos. Por ejemplo, cuando compramos un libro electrónico que tiene un formato, por ejemplo, Kindle, y nada más se lee en Kindle, y yo quiero leerlo en otro formato para que sea compatible con otra
otra tableta o otro lector de libros electrónicos, necesito modificar el formato, pero Amazon te vende los libros con DRM y no puedes, y puedes hacerlo, pero para hacerlo, para cambiar el formato, necesitas romper un candado, y romper el candado es ilegal, ¿no? Entonces, es la manera en la que, de muchas maneras, los fabricantes, la industria del entretenimiento, pero también inclusive, ahorita les voy a dar ejemplos de cómo la industria de la tecnología, los fabricantes de tecnología, utilizan los candados digitales para controlar lo que las personas podemos o no podemos hacer con objetos de nuestra propiedad, aun cuando son nuestros derechos. Y hay casos, por ejemplo, quienes jugamos videojuegos, muchos videojuegos que nos obligan a estar conectados a Internet para poder utilizar el videojuego. Y no podemos jugar si no estamos conectados. Y ha pasado, no es hipotético, casos en donde quien mantiene los servidores que hacen la verificación de identidad para verificar que el jugador es un usuario legal, dice, ya me quedé sin dinero, ya no voy a sostener esos servidores y pues qué bueno que compraste el juego, pero ya no vas a poder jugarlo porque no vas a poder cumplir. Entonces, si quieres jugar el juego, tienes que romper el candado, lo cual es técnicamente posible, pero legalmente cuestionable o en muchos casos ilegal, ¿no? Lo mismo sucede en muchos otros objetos, pero otra cosa que donde es más problemático, digamos, esos casos de contenidos, pues son algunos casos, ¿no? Pero hay muchos casos que para mí son todavía más preocupantes por un hecho que a veces también es poco conocido, que es el software, jurídicamente, técnicamente, es una obra literaria, ¿no? El código es una obra literaria. Entonces, los fabricantes de tecnología, digamos, cualquier objeto que está controlado por una computadora o que tiene una computadora dentro, que hoy son un montón de objetos, automóviles, tractores, televisiones, impresoras, lavadoras, parezco el que recoge chatarra, pero hasta cepillos de dientes, tiene una computadora dentro controlada por un software y el software define qué es lo que yo como usuario de ese objeto puedo hacer o no hacer con ese objeto. Y los fabricantes de tecnología protegen el acceso a ese software con un candado digital, con una medida tecnológica de protección. Entonces, si yo quiero de entrada conocer qué es lo que este objeto que yo adquirí legalmente me deja hacer y no me deja hacer, ya tengo un candado que me impide hacerlo. Si quiero luego modificar el código para que este objeto me permita hacer lo que yo quiero hacer, también necesito romper el candado para poder hacerlo. Y ahí eso tiene un montón de implicaciones. Por ejemplo, hacer el jailbreak a una computadora o a un teléfono, es eludir un candado digital. Es un candado que el fabricante impone para impedir que yo instale determinadas aplicaciones que no están autorizadas por el fabricante. De esa manera ejerce un control sobre el usuario y sobre el propietario de ese objeto, limitando lo que puedes y no puedes hacer. Técnicamente puedes romper el candado y instalar lo que se te dé tu gana en tu computadora, pero romper el candado es, según la ley mexicana, ilegal, en términos generales. Ahorita vamos a las excepciones, pero si yo tengo un teléfono bloqueado y lo quiero desbloquear para usarlo con otra compañía, estoy rompiendo un candado digital. En ese orden de ideas, podemos decir que la privacidad y la libre expresión pueden ser definidas mejor con software libre. O sea, esta idea de compartir tu software y dejar que otros puedan revisarlo, editarlo, compartirlo. O esta idea de free software de Stallman. No sé si escuchado un poquito de free software. Sí, sin duda, digamos, el software abierto ofrece, digamos, respeta las libertades de las personas al no controlar indebidamente lo que esas personas pueden o no pueden hacer con determinado software y con determinados objetos. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de las personas interactúan voluntaria e involuntariamente con un montón de objetos controlados por software privativo que está protegido por medidas tecnológicas de protección y genera esto un montón de efectos. O sea, hay un montón de casos como impresoras que tienen un candado que no te dejan utilizar cartuchos de tinta que no están fabricados por el mismo fabricante. ¿Eso qué genera? Genera que tú como usuario o como propietario de una impresora estás atado a comprarle cartuchos a ese mismo fabricante. El fabricante lo sabe y lo que hace es elevar los precios de los cartuchos. Y si no te gusta, pues te jodes, porque tus únicas opciones son o pagarme lo que yo digo por los cartuchos de tinta o tienes que violar la ley y romper un candado para hacer esa impresora compatible con cartuchos de tinta de otro
de otro fabricante. Lo mismo sucede con la inspección o el diagnóstico, reparación de un montón de dispositivos, incluyendo automóviles o tractores. Crecientemente está esto de que nada más puedes reparar un objeto si vas con el reparador autorizado, ¿no? Y eso, ese poder que tienen, solamente pueden ejercer y obligarte a usarlos utilizando los candados digitales, porque ponen un candado en donde simplemente no puedes llevar un determinado objeto a diagnóstico o reparación en otro lugar si no es con el distribuidor autorizado, a menos de que esa persona rompa el candado, y romper el candado es ilegal. Y uno puede decir, ay, bueno, pero ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, hay un montón de casos en Estados Unidos de, por ejemplo, personas que modificaron estas calculadoras Texas Instruments para instalarle Doom, demandados, o agricultores que diagnosticaron y repararon sus tractores porque llevarlos hasta la concesionaria de John Deere era un desmadre y era tardadísimo y era costosísimo y demandados, ¿no? O sea, son casos reales que existen, no son hipotéticos, no estamos aquí dando como el apocalipsis que no va a suceder, son cosas que han pasado y que han sucedido y que tienen un montón de impactos. Esto tiene además impactos, por ejemplo, personas que tienen implantes médicos, marcapasos, bombas de insulina, aparatos de ayuda auditiva, muchos de los cuales están conectados a internet o que requieren, sobre todo los que están incrustados en el cuerpo, requieren un diagnóstico y reparación remota. Y si fallan, te mueres. O sea, puede haber un problema que ponga en riesgo tu salud y tu vida. Y están protegidos por candados y solamente puedes repararlo con el distribuidor autorizado. Si quieres hacer compatibles refacciones o periféricos, ¿no? En un momento Xbox, por ejemplo, dijo, ya no, si compraste un control que no era de Microsoft, ya no va a funcionar con Xbox. Tuvieron que dar vuelta atrás por la indignación que generó, pero la intención de los fabricantes de tecnología de utilizar su posibilidad de modificar el software, muchas veces remotamente, sin que podamos hacer nada al respecto, porque para poder hacer algo al respecto necesitamos no nada más tener un montón de conocimientos avanzados, sino también romper candados, lo cual es ilegal, para controlarnos, ¿no? Para controlar lo que podemos y no podemos hacer y con qué fin, no nada más con fin de, quiero controlarlos, soy muy maligno, para sacarnos lana, para extraer la mayor cantidad de ganancia o de datos o de beneficios para las compañías, para que no te vayas a la competencia, para controlar nuestra libertad, ¿no? En nuestro perjuicio, en nuestro bolsillo, de nuestros derechos. Y esto es muy grave, pero inclusive la ley no solamente nos prohíbe eludir candados digitales en un montón de actividades amplias, sino que inclusive prohíbe y sanciona desarrollar herramientas que permitan la elusión de los candados o difundir información que constituya instrucciones para eludir los candados u ofrecer servicios con fines de lucro para eludir candados. ¿Y esto ya está probado? O sea, por ejemplo, entonces es lo que no entiendo. Si yo, por ejemplo, ya diera una conferencia de debugging o de cómo hacer alguna especie de bypass en la seguridad, ingeniería inversa, o sea, aunque sea en una institución académica, aunque yo lo haga con cierto disclaimer, obviamente me estaría amparado en el buen juicio de los espectadores y de la institución académica, pero ante la Suprema Corte de Justicia soy demandable por hacer esta práctica simplemente de dar una conferencia que eluda los candados. ¿Estamos en lo cierto? Digamos, toda la respuesta frustrante que dan todos los abogados, que es depende, pero depende de las circunstancias concretas, pero podría hacerlo. O sea, y para, digamos, clarificar o acotar un poco lo que estoy diciendo, en la ley hay una prohibición general, ¿no? De eludir candados digitales es ilegal, excepto hay una lista de excepciones que uno puede leer y vienen algunas de interoperabilidad, de seguridad, inclusive se menciona la ingeniería inversa, pero que están redactadas tan mal que son poco útiles para protegerte de cualquier tipo de consecuencia. Y esto no es tampoco hipotético, porque se copiaron básicamente del lenguaje utilizado en Estados Unidos, aunque incluso se empeoró. Esto, por ejemplo, lo dice la Electronic Frontier Foundation, quienes por 25 años han estado viendo
cómo estas excepciones no han protegido a desarrolladores, investigadores de seguridad, que justamente muchos de ellos han sido demandados por desarrollar herramientas, por ir a conferencias y explicar cómo es que lograron eludir un candado digital. Y hay casos reales en donde han sido criminalizados o demandados, y aunque muchas demandas no han prosperado y han sido defendidos por organizaciones como IFF, el solo hecho de haberte sometido a ese proceso legal, pues tiene un montón de consecuencias económicas, sociales, personales, importantes, ¿no? Lo que te diría, no te puedo dar decir como depende qué, ¿no? Depende de qué es tu conferencia muy en concreto, pero podría hacerlo, y eso genera un efecto inhibidor, genera lo que en inglés le llaman chilling effect, en donde dices, uy, me puedo estar poniendo en riesgo legal de hacer determinadas actividades, que no es lo que la ley debería estar fomentando. La ley debería estar fomentando la innovación, la curiosidad, la seguridad, la privacidad, que muchas veces depende de que los investigadores de seguridad intenten eludir los mecanismos supuestamente diseñados para proteger un determinado sistema, pues intentas vulnerarlo para tratar de generar conocimiento que haga más robusta la seguridad informática, ¿no? Sí, de nuestro punto de vista, lo aprobado por el Congreso, validado por la Suprema Corte, pone en riesgo a desarrolladores de software, a investigadores de seguridad, e inhibe todas estas actividades. Por supuesto que habrá que ver qué casos específicos, ¿no? Y también hay otros, o sea, a pesar de que la legislación es vigente, de que la Corte le dio un sello de aprobación declarándola constitucional, hay cosas que vamos a intentar hacer desde R3D y otras organizaciones para tratar de remediar o de mitigar algunos de estos efectos. Porque muchos de estos ejemplos que yo les he dado, la reparación de tractores, los cartuchos de tinta, los videojuegos, los libros electrónicos, son casos reales, pero que en Estados Unidos hoy no es ilegal romper candados para esos casos, porque en Estados Unidos existe un proceso que se llama proceso trianual, por medio del cual la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, que es la Biblioteca del Congreso, no sé por qué, pero así es, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, y cada 3 años habrá un proceso en el que cualquier persona puede llegar y decir, oye, necesitas darme una excepción o generar una excepción general, no nada más a mí en particular, sino una excepción extra de las que están en la ley para permitir una serie de actividades que son de interés público, que no son infractoras, que son necesarias para la seguridad, la privacidad. Y muchos de estos casos, en Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor ya las autorizó como excepciones adicionales. Entonces, muchas de las cosas en Estados Unidos ya fueron un problema en algunos casos sigue siendo un problema, pero en otros casos ya están, tienen ese parche, no es lo ideal, pero tienen ese parche de la Oficina de Derechos de Autor que les protege. Pero en México no lo tenemos. Nosotros, cuando se estaba aprobando esta legislación en 2020, fuimos al Congreso y les dijimos, oigan, como mínimo, o sea, lo ideal sería que eludir una medida tecnológica de protección, romper un candado digital, no debería ser ilegal a menos de que la finalidad sea ilegal. Pero, o a contrario, en sentido contrario, si yo eludo un candado digital para una actividad legítima, legal, de interés público, absolutamente normal, válida, que yo puedo, legítima, no tendría por qué yo ser criminalizado o sancionado por eludir ese candado. Esa debería ser la regla general. Pero como mínimo, lo que le dijimos al Congreso y también le dijimos a la Suprema Corte, es como mínimo deberías autorizar las excepciones que ni propio Estados Unidos tienen, ¿no? Porque si se supone que esta legislación es producto de un tratado internacional con los Estados Unidos y Canadá, pues tampoco se pueden quejar, porque ¿qué te van a hacer? ¿Demandar por hacer lo que ellos mismos hicieron? Pues no. Y lo que es cierto es que en la legislación mexicana hay un artículo que faculta al INDAUTOR, que es la Oficina de Derechos de Autor de México, a aprobar excepciones adicionales. Uno de los primeros problemas es que este proceso, que en Estados Unidos sí está reglamentado y regulado, y aquí no está reglamentado. Van 4 años de retraso por parte del INDAUTOR para autorizar un mecanismo por medio del cual organizaciones como R3D y otras organizaciones de muchos tipos vayan al INDAUTOR y le diga, oye, necesitamos esta excepción, necesitamos poder hacer el jailbreak, necesitamos poder hacer esto, necesitamos poder hacer estas otras cosas con buenas razones para proteger la seguridad, la privacidad, los derechos, las excepciones y limitaciones de derechos de autor, la creatividad, la libertad de expresión, etc. Entonces,
hay que esperar a ver la sentencia concreta y que personas como yo la leamos con mucho detalle para ver exactamente qué dice la Suprema Corte. Pero pronto, lo más pronto que podamos, tenemos que acudir al indautor y decirle, como mínimo, necesitas ampliar el catálogo de excepciones por medio del cual no me sanciones por eludir un candado digital. Tenemos que ir al Congreso y decirles, oigan, la Suprema Corte hizo un mal trabajo, el Congreso pasado también. Modifiquen la ley, incluyan, cambien la legislación para que estas actividades que no son infractores, que no tienen nada que ver con piratería, no se vean afectadas por la prohibición de la elusión de medidas técnicas de protección. Entonces, eso es lo que vamos a intentar. Si por ahí, por ejemplo, el indautor, por ejemplo, no quiere resolver sobre las solicitudes de excepciones adicionales porque no tiene reglamento, podemos demandar al indautor por no emitir el reglamento, por no autorizar las excepciones adicionales y darle al Poder Judicial una nueva oportunidad de no arruinarlo todo como lo hizo hace unos días cuando decidió este caso, y incluso repensar su propia decisión. Más cuando ahorita en México pues está hablando de una reforma judicial. Bien puede ser que en un año todos los que están en la Suprema Corte hoy ya no estén en una nueva corte y podamos rehacer los argumentos también, ¿no? Entonces, aunque pinté un panorama muy apocalíptico, ¿no? Hay que seguir peleando y hay que seguir luchando, y es lo que intentamos hacer, lo que pretenderemos hacer, pero sí es importante entender los riesgos y las implicaciones que esto puede tener. Hoy en día, eludir medidas tecnológicas de protección conlleva un riesgo grave, alto para las personas que están en México, ¿no? Y eso es importante saberlo para tener prudencia al momento de publicar cierta información o no. Yo no le voy a decir a nadie que no eluda candados digitales, sobre todo cuando es un derecho. Y también nosotros estamos tratando de estar muy pendientes de que cuando existan casos que conozcamos de personas que quieran ser sancionadas, pues poder también acompañarles y cuestionar y combatir la aplicación concreta de estas disposiciones a personas específicas, porque eso, pues primero, hay que proteger a las personas que están haciendo nada incorrecto, que están ejerciendo sus derechos a utilizar tecnología de manera absolutamente legítima frente a legislación irracional y autoritaria y arbitraria como la que fue aprobada y validada por la Suprema Corte, y poder acompañarles y también al mismo tiempo, además de proteger a las personas específicas con nombre y apellido, aprovechar esos casos para volver a darle la oportunidad al Poder Judicial de entender, porque yo creo que no entendieron ni de qué va el asunto, no se perdieron en lo tecnológico y no lo entiendo, y pues ya se quedan argumentos. Los argumentos que hay en la discusión son muy pobres, denotan un desconocimiento, no solamente de la tecnología, que por eso lo puedo entender, pero inclusive del propio derecho de autor, ¿no? Ni siquiera muchos saben que hay excepciones y limitaciones al derecho de autor, porque por lo menos eso demostraron en su discusión. Entonces, a pesar de que es un mal resultado, también hay que ver con cuidado la sentencia, porque puede que en su redacción, por ejemplo, diga algo como: nada de esto debe ser interpretado para sancionar, y de ahí nos podemos agarrar para ir al indautor y decir, la Corte dijo que era constitucional esto, pero que no se debía interpretar de esta manera, entonces autorízame más excepciones, ¿no? Entonces eso es lo que hay que continuar y seguir haciendo, y pues es una lucha que toma trabajo, tiempo, esfuerzo, y que hay que seguir dando, porque tenemos la razón. Esto es un absurdo que, insisto, ni en Estados Unidos tienen, y que ahorita en México pues estamos en una desventaja absoluta y poniendo una precariedad y vulnerabilidad especial Luis, a personas como desarrolladores. Me gustaría hablar un poquito de, bueno, ese tema también nos compete mucho, que también es la parte de la privacidad que cuidan ustedes, y quiero tratar de amarrar aquí algo bueno. Hicieron un reporte que es del informe de la censura electoral. No solamente esto, quiero retomar también, pues sin sacarnos en un contexto tan negativo, la mayoría de nosotros sí somos un poquito antigobierno y anti que nos espíen y anti que se metan en las cosas que a veces pues no queremos, porque todos tenemos derecho a la privacidad, pero hay algo que ya me pues angustia bastante, y creo que la mayoría de los que están y nos siguen como particularmente en ciberseguridad, y ustedes hacen una gran labor también en esa parte, aunque sientan que están más en la parte legal y de privacidad y demás, creo que hay muchos temas que ahora sí que nos competen
de manera directa. Veo empresas como Securitech, que ya lo sabemos, que hacen contratos millonarios para estas plataformas de gobierno. No solamente Securitech, que luego pues resulta que también hay padrinazgos como siempre, que son amigos de políticos o empresas que hacen de los mismos partidos políticos para ir generando como todo este tipo de situación. El hecho es que fiscalías, gobiernos, procuradurías, ya no digamos específicamente de un estado en específico, son de muchos lados, rentan, compran software para espiarnos y hacernos cosas muy negativas. Entonces, por este lado ya tendríamos un surveillance muy definido, que aparte, pues con todas estas filtraciones, robos de bases de datos, que hay un leak a cada rato, que ya está la base de datos del INE, que se supone que ahorita me gustaría que pues, nos dieras tu opinión en cuanto a pues todas las cosas negativas que han sucedido, que supone que hay un tribunal específico para delitos electorales, que las últimas elecciones pues, no han sido la excepción, de ver que influencers se montan en campañas, que hay ahora sí que mucha cuestión negativa, pero creo que también algo que me llamó mucho la atención del reporte que estaba leyendo, más que enumeran así como cosas muy, muy puntuales que te permiten, como dices tú, darle esta continuidad, es el hecho de ver que, bueno, si juntamos el surveillance que nos hacen, las filtraciones de bases de datos, la ineficiencia del INE para poder controlar su privacidad, que vemos que nosotros sí nos movemos mucho en ese medio, ahorita que supervisamos la caída de Bridget, que ahí pues todo el mundo publicaba el INE, las bases de datos de todos lados, o sea, ya no fueron capaces de proteger esta información. ¿Cuál es el contexto que tú ves en un futuro de pues estas instituciones que han perdido ahora sí que pues este valor de decir que son totalmente demócratas o neutrales al no pues defender este tipo de situaciones cuando algún partido se sube, ahora sí que utiliza cosas que no se deben, gastan millonadas ya en ese tipo de cosas, ni me quiero meter, pero creo que a Samuel García ahora sí que lo multaron porque se gastó quién sabe cuántos millones del erario en Facebook, en Twitter Ads y ese tipo de cosas. Definitivamente la gente a veces no dimensiona algo que a mí me llamó mucho la atención, que es están sesgando porque ni siquiera es el 100% de la población, se han pasado una contienda a redes sociales, cosas que nos competían antes como humanos y que ahora pues ya están en el poder de los bots, en el poder de quién paga más, quién compra más. Se me hace algo muy denigrante y me gustaría que nos hablaras un poco de todo lo que hicieron en su reporte y cuál es tu opinión al respecto. Sí, claro. Digamos, en el reporte del censo electoral principalmente nos enfocamos en un fenómeno que ha sucedido en donde autoridades electorales se han encargado o han utilizado mecanismos para bajar contenidos en línea, también por muchas razones muy poco claras, y que también hemos explorado e investigado la colaboración que empresas como Meta o como Google han tenido con las autoridades electorales para bajar contenidos que no deberían bajarse en línea, ¿no? Y esto también, digamos, aunque ya sale un poco del reporte, pero que también, pues, de lo que mencionas, creo que es súper importante, es pues, este apetito voraz que existe, digamos, de todos lados, pero en particular del gobierno mexicano, por obtener un montón de información sobre los ciudadanos, ¿no? Por supuesto que también las compañías, y hablamos ahorita de eso, pero en particular a mí me preocupa ese apetito por parte del Estado, que no es casualidad, ¿no? No es nada más. O sea, yo en un momento creía que, bueno, o sea, son políticos que quieren, y que sí es cierto, o sea, tal vez un componente es esto, ¿no? Que es políticos que creen que todo lo digital es como verse muy innovadores. Y sí pasa, cada campaña electoral, por ejemplo, sobre todo a nivel local, se trata de qué candidato ofrece poner más cámaras, ¿no? Ah, tú vas a poner 20,000, pues yo pongo 25,000 y las mías van a tener reconocimiento facial. O sea, ¿quién ofrece más? O Ebrard, ¿no? Cuando quería ser candidato, que vigilancia predictiva y vamos a predecir cómo vas caminando y si tu caminas raro es que eres criminal, ¿no? O sea, cosas absurdas, ¿no? Que no tienen ninguna base científica, pero que son
sea, que hay quienes le venden a políticos y políticos que las compran. Los políticos las compran muchas veces porque pues, se quieren ver como muy innovadores y muy acá. Quienes les venden esas ideas quieren hacer negocio, pero esa es una parte, creo que, del fenómeno. Sí hay una parte del Estado mexicano que tiene clarísimo, tiene una intencionalidad clarísima de obtener la mayor cantidad de datos de las personas, de instalar la mayor cantidad de infraestructura de vigilancia posible con fines de control social, o sea, básicamente. Un poquito de construir la infraestructura que, por ejemplo, tienen en China para el control de la población y instaurarlo y establecerlo en otras partes del mundo, en este caso en México. Y en particular, yo creo que uno de los principales actores que están avanzando esta idea es el ejército y también el aparato de inteligencia, que el aparato de inteligencia civil se ha visto muy disminuido, sobre todo en esta sección que está acabando. Y por cierto, esto no tiene que ver con partidos políticos, con simpaticen con el que simpaticen. Por ejemplo, nosotros hemos documentado vigilancia desde el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de López Obrador, en estados del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de todos, ¿no? Eso es un fenómeno que trasciende esos límites y que más bien tiene, donde sí hay puntos de conexión muchas veces, es en los vínculos que tiene la propia autoridad con el crimen organizado, por ejemplo. A final de cuentas, el Estado mexicano en sus distintos rubros, no en todos, no es homogéneo, es muy complejo, pero en muchos casos es básicamente un lugar de gestión de negocios, ¿no? Desde el poder. Y lo que a mí sí me preocupa es, por ejemplo, viendo a una persona como Omar García Harfuch, que no solo familiarmente viene desde la inteligencia de su papá, era de los fundadores de la Dirección Federal de Seguridad, del CISEN. Él estuvo en la Agencia de Investigación Criminal desde donde operaban Pegasus, por ejemplo, entre otros, también el Ejército, también el CISEN, que va a estar en una posición de poder muy importante, con gente como Ebrard, que proponía todas estas burradas, va a estar en el Senado, con el Ejército muy empoderado, ¿no? Y que ya hemos visto las intenciones, por ejemplo, de pasar un pan-out de la ley de ciberseguridad, de que sí quieren construir una infraestructura que yo le llamo una infraestructura tecnológica autoritaria, y obtener bases de datos biométricos y tenernos a todos vigilados con un montón de fines de control político, de control social, de control económico, de negocio también, de supresión de cualquier tipo de disenso. Son cosas reales, pueden parecer a lo mejor exageradas, pero bueno, desafortunadamente creo que no nos vamos a perder la oportunidad de averiguarlo. y lo que sí es que, bueno, organizaciones como nosotros vamos a seguir documentando y siguiendo tratando de mantener el registro de lo que está sucediendo. Yo sí creo que estas tecnologías y estas facultades se van a intentar ampliar de manera muy importante y abusar de ellas como se han abusado en todo este tiempo. Y uno puede decir, bueno, yo no soy tan persona tan importante, a mí no me van a espiar o no, ¿quién les puede interesar espiarme a mí? Y puede ser el caso, aunque no creo que ya la vigilancia que hemos visto en México ha sido más focalizada hacia defensores de derechos humanos, periodistas, opositores. Se está migrando a una vigilancia masiva. También publicamos una investigación reciente que los invito a ver, que se llama Ejército de Bots, donde mostramos evidencia de cómo el ejército opera, lo que ellos les llaman operaciones de influencia, que incluyen utilización de bots para incidir en discusiones públicas en redes, y otras investigaciones que hemos hecho como Ejército Espía o Gobierno Espía, pues que demuestran que la intención de utilizar la infraestructura tecnológica para fines que no son legítimos está ahí, ¿no? Y que aunque, digamos, y que está migrando una forma de vigilancia masiva, ya no es nada más focalizada, sino tenernos vigilados a todos. Pero aún si fuera solamente vigilancia focalizada, creo que nos afecta a todos de muchas maneras. Y pensemos en el poder que le da a los actores que vigilan, como en este caso el ejército, conocer los trapos sucios que un montón de políticos en posiciones de poder tienen. El poder que te da sobre ellos, el poder de manipular sus decisiones, el poder, porque a mí me pareció muy sospechoso como el PRI, como al líder del PRI, Alito, estuvieron sacando conversaciones, la gobernadora de Campeche, de dónde salieron, quién sabe, y de repente el PRI votó con Morena el autorizar, expander la presencia del ejército
entrar en seguridad pública hasta 2028, ¿no? Digamos, no puedo comprobarlo, pero sospechoso. Posiblemente, hipotéticamente, eso es posible. Que la inteligencia y la información que tú obtienes como ente del Estado mexicano lo utilices para manipular las decisiones de tomadores de decisión, y eso nos impacta a todos, ¿no? Al final de cuentas, esas reformas nos impactan a todos. Y el poder que incluso puede tener el ejército sobre otros actores, gobernadores, presidentes municipales, la propia presidenta, hasta ahí hay notas que hablan de que el ejército espió hasta a integrantes del propio gobierno, López Obrador, y pues no lo hacen por diversión, es poderoso, son herramientas poderosas que las utilizan para obtener beneficios políticos y económicos importantes, no son triviales, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que estar preocupados y ocupados. Nosotros estaremos ocupados en seguir insistiendo, como lo hemos hecho en todos los sexenios de todos los partidos, de todos los niveles, en documentar estos casos, en resistir los intentos de violar nuestros derechos como el derecho a la privacidad, y de evitar que estos casos permanezcan en la impunidad como lo han sido, ¿no? Han permanecido en la impunidad, no se ha castigado a ninguno de estos perpetradores ni empresas que han participado también en esta vigilancia ilegal, ¿no? Para volver un poquito a los fundamentos, ya que ya casi vamos a terminar nuestra pequeña charla, quisiera volver un poco a los fundamentos en el sentido de, bueno, yo he tenido varias conversaciones con distintos, y creo que todos aquí hemos tenido distintas conversaciones, y muchos no le dan mucha importancia a la defensa de la privacidad, porque es precisamente el viejo argumento de yo no soy tan importante, o el viejo argumento de si me tienen, no tengo nada que ocultar, ¿no? También la otra forma de verlo, ¿no? Entonces, ya que estamos terminando, quisiera escuchar tu opinión de qué le dirías a estas personas que la verdad no consideran que tengan nada importante. Todas las personas que dicen que no tienen nada que ocultar, les pido que me manden su número de tarjeta, su NIP, fecha de vencimiento de la tarjeta y CBC y CCC, por favor. Todos tenemos algo que ocultar y no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Tenemos muy buenas razones para ocultar cosas del Estado, de nuestro empleador, de nuestra pareja que nos abusa de nosotros, de nuestros papás que nos odian porque soy una adolescente LGBT y me van a madrear si se enteran. Todos tenemos buenas razones para ocultar cosas. O sea, hasta pensemos en ¿quién? Yo no quiero vivir en un mundo en el que no puedo estar solo un maldito momento para reflexionar si el estar en público todo el tiempo no es algo que yo desee ni que es conducente a nuestra libertad, a tener espacio para tener creatividad, ideas nuevas. Si siempre tenemos que estar exponiendo y explorando ideas, muchas veces yo pienso cosas que no creo, pero las exploro intelectualmente. No todo lo que googleo debería de implicar un juicio sobre quién soy, ¿no? Hay muy buenas razones, todos tenemos algo que ocultar y tenemos buenas razones para hacerlo y no tenemos por qué sentirnos avergonzados. Es lo que, o sea, yo siempre les digo a muchas personas en Sudamérica principalmente, pero en muchas partes del mundo, en los 70s, 80s, en el siglo XX en general, hubo muchos periodos de dictadura. ¿Qué sería? Es muy posible que si esas dictaduras tuvieran las herramientas tecnológicas que hoy existen, seguirían en el poder. Necesitamos espacios de privacidad para organizarnos, como trabajadores, organizarnos para proteger nuestros derechos laborales frente a los abusos de un patrón. En fin, hay muy buenas razones para proteger nuestra privacidad. Todos tenemos algo que ocultar. Y no es algo pernicioso, algo negativo, algo como, sospechoso. Si tienes algo que ocultar es porque está mal. No, tenemos buenas razones para hacerlo y es nuestro derecho a hacerlo. Entonces, más en un país como el nuestro, en donde muchas veces el Estado y la delincuencia son lo mismo, es particularmente una tontería manejar un argumento como tal, ¿no? En donde esa información puede ser utilizada para secuestrarte, para extorsionarte, para matarte, para desaparecerte, aun si no te dedicas a temas de derechos humanos, no eres periodista, pero sí, y tal vez cierta empatía, cierta solidaridad, tal vez a ti no te importe, pero eso también te afecta.
cuando los periodistas los desaparecen, los matan, los silencian, los extorsionan, les dicen, uy, te espies todo esto de ti, o le bajas, y le bajas, todos sufrimos, porque dejamos de saber lo que ese periodista iba a investigar. Un montón de periodistas yo he tenido la fortuna de tener que decirle a un montón de personas, periodistas, defensores de derechos humanos, oye, encontré evidencia de que fuiste espiado con Pegasus, por ejemplo. Y hay muchas reacciones, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, periodistas me han dicho es, ahora entiendo por qué una fuente que yo tenía me dejó de escribir. ¿Quién sabe si le hicieron algo a la fuente o la fuente se enteró? O las fuentes ya no contactan a nadie porque tienen miedo. Y eso repercute en todos. Todos dejamos de leer esas noticias, leer ese escándalo de corrupción que no se supo, ¿no? Y si se hubiera sabido, a lo mejor algunas cosas habrían cambiado. Entonces, aunque tú creas que no te afecta, te afecta. Y aunque creas que no tienes nada que ocultar, sí tienes algo que ocultar. Y aunque no lo tuvieras, por pura solidaridad, deberías también luchar con todos los demás para que no espíen a los que espían y nos afecta que espíen. Pues, agregando un poco comentario adicional, en este sentido sería una desconfianza hacia el poder, ¿no? Una desconfianza en que realmente lo que dicen que están haciendo, realmente no es necesariamente cierto, ¿verdad? Puede ser que digan que es legítimo su uso, tanto no necesariamente el sector público, ¿no? Que fue mucho la charla de sino también el sector privado, ¿no? Ambos pueden siempre jugar, por un lado, pues, generar más beneficios y por otro, tener más control sobre la población, ¿no? Entonces es una desconfianza y sobre el poder y sobre sus amigos, ¿no? Que mencionaban también sobre los narcos y otras posibles organizaciones criminales. Que tenemos digamos, todos los argumentos para desconfiar, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta que vi en esta miniserie de Chernobyl, muy buena, la recomiendo, en donde digamos, es durante la Unión Soviética, que es muy jerárquica, ¿no? Militarizada en muchos casos, y donde alguien dice, confía, pero verifica, ¿no? No todos lo hemos visto, casos de policías que secuestran, extorsionan, militares que se desaparecen, que mienten, políticos que estaban coludidos con la delincuencia. Y tenemos infinidad de razones por las cuales desconfiar, ¿no? Pero aún si lo que sí sería imperdonable es la confianza ciega, ¿no? Entonces, en todo caso es, ok, sí, quieres combatir la delincuencia utilizando tecnología, que no digo que no. El tema es, nuestras únicas opciones no son darte un cheque en blanco para que espíes a quien quieras sin que yo me entere y que no pase nada si lo haces mal, o no puedo usar ninguna herramienta. El tema se trata de regular las actividades legítimas del Estado y de las empresas de manera en la que primero podamos verificar e identificar cuando hay abusos, que es el primer problema. Muchas veces, ¿por qué se abusa de estas tecnologías? Porque hay impunidad absoluta, porque las posibilidades de que seas detectado son bajísimas. Pero aún cuando eres detectado, como en los casos de Pegasus, que los detectamos, los cachamos con las manos en la masa, hemos documentado contratos, un montón de información que en cualquier lugar con más o menos un Estado de Derecho ya habría un montón de gente en la cárcel. Pero aún cuando lo identificamos, es muy difícil que se identifique, pero cuando lo identificas, es muy difícil que haya una investigación, un juicio, y aún si lo hay, es muy pocas probabilidades de que sea sancionado. Entonces, quien tiene acceso a estas herramientas, y esto es de psicología básica, si tú metes a una persona en un cuarto y le dices, con esta computadora puedes espiar a quien tú quieras y te voy a dejar solo 1 hora, pero no la vayas a abusar, ¿eh? Nadie se va a enterar si no la abusas, pero no la vayas a abusar y te sales 99% de la gente va a abusar de esa tecnología si te le garantizas que va a haber absoluta impunidad. Entonces, no se trata tampoco de caer esos absolutismos de nada o todo, ¿no? Sino, en su caso, ok, sí, pero un montón de controles que son posibles, que existen en otras partes del mundo en muchos casos, y que aquí no se quieren implementar porque se quiere abusar de las tecnologías. Esa es la realidad, ¿no? Y porque hay esta impunidad rampante, ¿no? Entonces, más bien yo les diría, yo les voltearía. Pues nada, cuando termino, yo se las voltearía. Si el Estado no tiene nada que ocultar, ¿por qué nos declaran secretos los contratos de Pegasus con el ejército? ¿Por qué no encuentran los archivos o no quieren entrar los archivos de inteligencia militar que son importantes para el caso Ayotzinapa? Quienes tienen algo que esconder, es el mundo al revés. Quienes
no tendrían nada que esconder son ellos y nosotros tenemos derecho a la privacidad, el Estado no. Y nos están volteando donde los ciudadanos tenemos que tener transparencia absoluta y el Estado opacidad y reservas por seguridad nacional por todos lados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que combatir porque no es razonable, ¿no? El último punto que quiero tocar antes de terminar es, realmente creo que esto que mencionas vale mucho la pena. Por ejemplo, pues ya quién sabe cuántas personas han estado espiadas por Pegasus. Algo que también me llamó mucho la atención de uno de los artículos que también ustedes publicaron es precisamente que pues a un activista precisamente se le comprobó que había sido como geolocalizado por Geomatrix, otra cosa muy parecida, pero de aspecto militar también para geolocalizar personas por medio del número telefónico y que pues posteriormente fue encontrado pues ya sin vida, ¿no? Entonces ya podemos hablar de cosas muy feas donde pues el Estado está metido en actividades de genocidios y actividades maléficas desde el punto de vista militar, pero hay algo que también me preocupa bastante dentro de otro contraste que también internacional, que es el hecho de este que mencionan también ustedes, policía española identifica a un activista, o sea, parece que ahora el problema es contra los activistas y para eso también quiero finalizar un poco ya con tu sentir. Ahora sí que desde nuestras trincheras también pues valoramos algunos mucho lo que hacen ustedes. Sabemos que es una actividad pues ahora sí que muy complicada ser periodista, activista o defensor de la ciberseguridad, luchar contra el cibercrimen, cualquier cosa que sea positiva. Hoy en día en México pues parece estar muchísimo más espiada o que sea una situación de riesgo. Muchas personas activistas ahorita de los recursos naturales, precisamente para que no interfieran con lo del Tren Maya y otro tipo de proyectos de Estado, pues ahí aparecen desaparecidos. Pero algo de lo más impactante que me llamó la atención es que Wire y ProtonMail brindaron información que son servicios obviamente cifrados, que están en una sede en Suiza. De hecho, muchas veces a nosotros cuando compramos VPS, ahora ya nos aparece una opción como de ¿dónde quieres que se esté cohosteando tu información, no? Y no me acuerdo en qué servicio, creo que es uno de logs que tengo tipo Splunk o alguno donde mando muchos logs de ciberseguridad. Le puse yo como pues mandar a Suiza, ¿no? Porque supone que no tienen problemas de que por nivel legal están muy blindados en la parte de la privacidad y que no van a compartir con los americanos o con el FBI este tipo de información, pero pues parece que pues nomás son a veces los modos, los términos legales, el hacer un poco ciertas cosas para que incluso empresas que están dedicadas a cuidar de nuestra privacidad, como sería ProtonMail, yo no sé cuántos hackers me escriben a mí con su correo de proton.me y se sienten ya como de invencibles y que nadie va a poder espiar, ni el FBI y demás, pero pues vivimos en una total falacia con este tipo de cosas donde pues los servicios más privados y más cifrados y demás pueden entregar la información para que puedan arrestarte o puedan hacerte algo esas autoridades. Ahora sí que sé que es un poco rara, no es más que nada una pregunta, es más que nada tu sentir y también esto que nos expliques, pues cómo te sientes en esta parte como activista, cómo sientes a los de tu organización y sé que pues probablemente haya personas que están en contra de ustedes, les deseamos la mejor de las suertes, pero pues tu labor es muy impresionante. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto de este último punto? Sí, creo que desafortunadamente el entorno es muy adverso, es muy complicado. Creo que posiblemente se va a recrudecer. Creo que los conflictos, por ejemplo, pues el genocidio que está ocurriendo en Palestina, el temor que hay en los países de Occidente de ataques terroristas en respuesta a su complicidad con el genocidio palestino, por ejemplo, los está poniendo todavía, está reforzando las narrativas que ellos utilizan para justificar esta vigilancia absoluta, inclusive en países que tienen una tradición democrática, un Estado de Derecho más establecido, instituciones, eso en los lugares que tienen institucionalidad. En los que no tenemos institucionalidad o hay corrupción o son instituciones muy débiles, pues el riesgo es mayor. Y yo siempre le hago una reflexión a las personas que también
por ejemplo, dependiendo de sus simpatías políticas, puede sentir como que, bueno, pues en este caso, si en México simpatizas con el gobierno actual, pensar que no hay nada que temer, porque pues cabecita de algodón, todo buena onda, y Claudia es lo máximo. Inclusive para esas personas yo siempre les diría, piensen cuando ya no estén en el poder. Imaginen que la peor persona que se puedan imaginar termine en el poder. Que Gasolinas Pliego o Lili Telles o una cosa así horrible termine en el poder. Como está sucediendo, como sucedió en Brasil con Bolsonaro, como está sucediendo en Argentina con Milei, como está sucediendo en un montón de países de Europa donde está triunfando la ultraderecha, y le van a dejar una infraestructura autoritaria pulida y encerada para que sea abusada por esos sistemas, ¿no? Por eso nosotros siempre insistimos en que nuestra lucha no es apolítica, es política, pero es apartidista. Esto es un problema social que trasciende si le vas al equipo de Morena o le vas al equipo del PAN o lo que sea, porque ya es como equipos de fútbol, ya no tiene mucho que ver con nada más que con quién te cae bien, ¿no? Aún si tú te sientes cómodo con García Harfuch y con el ejército más empoderado de la historia moderna del país y no hay nada que temer, ese poder no les va a durar para siempre y eventualmente van a construir precedentes que luego van a ser utilizados por sus adversarios para espiarlos a ustedes. Y eso pasó, además. Al gobierno actual, a muchas personas del gobierno actual las espiaron en el gobierno de Peña Nieto. Y ahora fue bastante triste y decepcionante para mí el encontrar evidencia de que este gobierno hizo lo mismo. Y de que en este gobierno se lo hicieron a los mismos también, se lo hicieron a gente del propio gobierno, ¿no? Y eso es bastante lamentable. Entonces, sí creo que el entorno es adverso. Creo que también en muchas partes de América Latina esta colusión entre delincuencia organizada y Estado está sucediendo en Perú, en Ecuador, en muchas partes, en Argentina, y supone una serie de riesgos muy importantes, ¿no? O gobiernos que tienen un talante más autoritario, como en El Salvador, o en Nicaragua, o en Venezuela. Y el que desde todas las aristas políticas se esté justificando por distintas razones, por miedo al terrorismo, por miedo al fascismo, por miedo al comunismo, por lo que tú quieras, desde distintas aristas se esté normalizando y justificando la utilización de las tecnologías digitales que son producto de la creatividad y del deseo del ser humano de potencializar, de exprimir su potencial al máximo, utilizadas en nuestra contra, es muy peligrosa y terrible. Y más en un país como México, donde a personas defensoras de derechos humanos y periodistas los desaparecen todos los días, o las matan, o las agreden, o les extorsionan, ¿no? Entonces, a pesar de que pues, se ve negro el panorama, pues creo que no queda de otra más que, como mínimo, construir memoria, documentar. Y la memoria se construye a partir de la resistencia también, ¿no? Y se construye a partir de oponernos y de dejar testimonio de que al menos no van a poder decir que nadie les dijo que estas legislaciones iban a ser abusadas. Si hubo quien se los dijo, y no es nada para tener la satisfacción intelectual de decir se los dije, sino para, a partir de esa memoria, de esa noción colectiva de cómo fue que llegamos a donde llegamos, poder desmontar eventualmente esos sistemas, poder construir un mundo distinto que no criminalice nuestro deseo de comunicarnos y de ser creativos con los instrumentos técnicos que tenemos a nuestra disposición como civilización. Y creo que eso es lo que hay que aferrarnos, ¿no? Y a la solidaridad y al trabajo colectivo desde muchas trincheras, yo insisto. Desde quienes desarrollan tecnología, quienes son hackers, quienes hacen arte, quienes somos abogados, quienes hacen comunicación. Desde muchos aristas ahí se puede aportar a defender ideas fundamentales como la libertad, como los derechos. Creo que eso vale la pena seguir dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a eso, y creo que desde R3D, sin duda, independientemente de cualquier cosa, seguiremos haciendo hasta que no podamos hacerlo, pero seguimos haciéndolo y con entusiasmo y con convicción. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad, yo les recomiendo a todos que sigan
a R3D. Ya por ahí en nuestras redes o en el video cuando lo estemos subiendo, estuvimos haciendo live también, ya por ahí quedó una proporción, pero de cualquier manera nosotros lo subimos a un canal habitual en YouTube para que esto se guarde de una manera también como más presencial y más correcta. Pues ahora sí que sigan eso. La verdad, el panorama está muy complicado. Yo sí siento que necesitamos pues más asociaciones, organizaciones y demás que sean de carácter civil y que estén preocupadas por el mal uso que pues el gobierno da a este tipo de softwares, la no regulación, y que como lo mencionas tú, sin resistencia, pues estas personas de por sí ya lo van a hacer, esos escenarios se van a complicar y con el tiempo, pues esta memoria digital va a dejar quizá un poco de personas que quieran también luchar por sus derechos cada vez que se vaya mermando más la privacidad y el acceso a un internet libre, que fue lo que nos tocó, creo que a todas las generaciones del pasado, sin tantas redes sociales, en donde pues la libertad de expresión era principal, cualquier persona, había neutralidad de la red, podía subir algo en cualquier y esto pueda tener cierta repercusión. Ahora ya está en poder de los estados y estas empresas privativas las que manejan toda la información. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.